¿Cómo les va a todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Universo Galia. Bueno, vamos a hablar de esta bellísima luna nueva en Libra que tenemos este próximo 21 de octubre. Una luna que tiene un montón de impronta. La verdad que cuando estaba mirando todo lo que tiene que ver con su configuración y un poco me puse a reflexionar sobre los aspectos que están, que circunscriben un poco todo lo que viene esta segunda quincena de octubre tan fuerte, pues es una quincena en donde se nota mucho lo plutoniano, todo lo escorpiano, a pesar de que estamos todavía en el mes de Libra. Creo que ha sido un mes muy escorpiano, pero en suelo libriano, y va a continuar así inclusive en suelo sagitariano más adelante, en noviembre. Para mí son semanas bastante clave para uno, sobre todo en asuntos que tiene que resolver o que necesita ponerle un fin o un límite. Y también para todos los que por ahí tenemos que definir cosas laborales o también cuestiones familiares o cuestiones de pareja. Desde mi forma de interpretar la astrología, creo que esta es una luna muy benéfica para las relaciones, pero principalmente para sanar eso que muchas veces nos separa del otro o que también nos une con el otro, ¿no? Que son las heridas más bien infantiles. Esta es una luna que se produce en el grado 28, muy cercano al grado que fue el eclipse en el 21 de septiembre, justamente que fue con equinoccio, el grado 29, justamente 29, creo que 28, si no me equivoco, y este es 29, creo que 50, por ahí no me acuerdo los minutos, pero es realmente, yo lo conecto bastante con esa última lunación. Tuvimos una luna en Aries muy poderosa a principio de mes, una luna que hablaba mucho sobre quién soy, sobre la validación, sobre la no búsqueda de esa validación, que la validación es propia. Y ahora nos vamos al ámbito del otro, del espejo que también implica el otro. Y como yo decía en el Instagram, yo siento que esta luna, por su oposición con Quirón, que para mí es lo más fuerte de la configuración, creo que hace bastante hincapié en ese dolor de no sentirse elegido, no sentirse visto, no sentirse valorado por el otro o no tener un espacio en la relación. Y estamos hablando de todas las relaciones, no solamente las relaciones afectivas, sino, o sea, me refiero al ámbito pareja, sino también familiares, de amistad, inclusive hasta con hermanos, primos, como una sensación de no lugar. Algo que grita bastante el Quirón en Aries, que es esa herida tan profunda y tan poderosa de no poder ser quien uno es, ¿no? Y ese grito de autenticidad que tiene un poco la configuración general del cielo, que creo que le sirven de mucho a esta lunación, sumado al trino de agua, en donde está involucrado Lilith, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, el nodo norte en Piscis, como apelando a una disolución de esa memoria, de esa herida que nos hace sentir disminuidos y que nos hace sentir la imposibilidad de ser amados, ¿no? y de ser aceptados por un otro, que muchas veces cuando uno se vincula desde la herida, uno justamente que se encuentra personas heridas, ¿no? Porque uno se conecta desde ese lugar de pérdida o de carencia. Pero no significa esto que uno tiene que estar sano para enamorarse o para tener un vínculo, es todo lo contrario. O sea, uno va sanando otras cosas a medida que va caminando ese vínculo con esa otra persona, que es un fractal especular de lo que es uno y lo que es el otro. Es decir, tú eres yo, yo eres tú, o sea, una cuestión así, no en todos los ámbitos, porque generalmente las uniones, esto me lo preguntaban, no sé qué colega había publicado un video no hace mucho tiempo, que decía que las personas que se unen, que donde se fabrica ese puente que yo decía en un video anterior, son personas muy distintas socialmente, es decir, como que hacen otras cosas laboralmente o socialmente son distintas, pero en esencia son parecidas, y sí, en eso yo coincido. Yo creo que uno se conecta con personas que tienen algo de uno y uno tiene algo del otro, pero estas son comuniones más complementarias y más
tal vez un poco más profundas, porque lo que apela, digamos, el cielo es a conectarse desde el adulto que somos, del adulto que ha entendido por qué tal o cual cosa, que se está enamorando de sí o que se enamora todos los días de sí mismo y que se observa y se autocuestiona y le da la bienvenida a sus crisis y no está demonizando la crisis ni nada, sino que la crisis es parte de las personas para que podamos seguir creciendo. Y creo que el miedo más grande para mí que implanta no, pero que sí menciona esta luna es el hecho de que te amen como eres, ¿no? Y que te vean como eres. A veces nos pasa que creemos que nadie nos va a poder ver en nuestro esplendor, pero también hay un tema con nosotros, ¿no? De no poder mostrarnos o sentir ese... Porque todavía está esa herida, ¿no? Quironiana del rechazo, de que en algún momento de la infancia alguien nos dio a entender de que había un problema con nuestra forma de ser o cómo éramos, que esto lo he hablado en varios videos anteriores. Y creo que, más que creo no, siento que esta luna es una gran curación de eso y también una gran oportunidad de unirte con alguien, teniendo en cuenta que Venus está en Libra, que Venus no está involucrada en la lunación porque está bastante más lejos, pero que forjó este trino de aire tan potente también, y que este trino de agua que está subyaciendo, vamos a decir, y justamente esa agua es este llorar, esa pena que no tiene que ver con lo otro, tiene que ver contigo, esto de poder decantar, ¿no? De poder dejar fluir, ¿no? A través de esas lágrimas y de esa expresión de las emociones que te libera de pensamientos oscuros, te libera de muchas veces de este disco rayado de la mente, te libera de por ahí tomar decisiones muy, muy desde el dolor, y trabaja bastante el dolor, ¿no? Que es un poco lo que yo anotaba acá. Hay una intensidad emocional muy grande, hay un trabajo sobre la autoestima, sobre la vergüenza, mostrarte, sobre cómo eres físicamente, si el otro te va a aceptar o no físicamente, que tiene un poco que ver con la estética libriana, que tanto se preocupa por su forma, cuando en realidad es el contenido lo más importante, el envase no importa tanto. Se entiende que hay mucha gente que le pasa que necesita como que el otro tenga una forma para sentirse seguro, y creo que también habla de la seguridad, que para mí es el tema, después de lo que mencioné al principio, de la seguridad. O sea, puede ser que durante el proceso de esta luna hay muchas semanas posteriores, que ya estamos casi en noviembre, puedan surgir situaciones en vínculos estables, sólidos de hace mucho tiempo, en el cual se expongan las inseguridades que uno tiene, que tal vez el otro no las tiene o ya pasó por ellas, y ahí se juega este tema de la empatía, el entendimiento, el acompañamiento, el compañerismo que implica una relación, porque la relación es un team, es un equipo, donde los dos construyen algo. Y tienen que, desde mi punto de vista, el desafío es como entender el proceso por el que está pasando el otro, y que el otro también entienda tus procesos, ¿no? Es tan importante el diálogo, tan imprescindible el diálogo expresivo, sobre todo, porque hablamos todos, pero el diálogo expresivo de qué es lo que me está pasando, cómo me estoy sintiendo, cuáles son mis objetivos, plantear objetivos en pareja, sobre todo para las relaciones que ya llevan sólidas mucho tiempo. Y también, como Saturno y Neptuno están en el último grado de Piscis, hay muchas relaciones que se terminan, pero se terminan porque cumplieron un ciclo, porque tal vez se habían unido desde una herida que o ya no está o se recrudeció, o ya ahora los separa, que también es interesante verlos de ese lugar o de esa manera. Y también relaciones que ya estaban caducas hace muchísimo tiempo, pero bueno, las personas no se animaban a separarse porque tenían miedo a quedarse solas o porque, no sé, X cosa. Entonces hay muchas separaciones físicas, sobre todo porque por ahí ya pasó por otro lado, ya hace tiempo que está roto eso, o que está finalizado, se ha desintegrado inclusive, y es más una cuestión humana de quedarse juntos muchas veces, o una cuestión de no quiero estar solo, o no quiero dejar solo a la otra parte, ¿no? O sea, todos esos vínculos, todas esas relaciones se van a terminar, van a llegar a una resolución gracias un poco a todas estas posiciones, estos retornos, ¿no? que hizo Neptuno, que va a ser Neptuno a Piscis, que hizo Saturno a Piscis, que va a ser Urano a Tauro cuando empieza
reingrese en noviembre, a Escorpio que va a retroceder, a Mercurio que va a retroceder el 9 de noviembre, que también va a tener un retroceso Escorpio y también va a tener una oposición con Urano, junto con Marte también la tiene, Venus no, pero sí lo llega a tener Mercurio en su proceso en su proceso de noviembre, y que todavía no existe ese mes, estamos recién acá, pero es un punto final para todos esos vínculos. Y también es un inicio, es un punto final, una fase de una conexión que ustedes tal vez están teniendo sin que se haya como hecho tan concreta. Puede ser que sea el fin de una etapa, fin de una fase en ese vínculo, en el que, bueno, ahora tenemos que pasar a otro estadio más comprometido para que después se concrete, ¿no? Con solidez, pero este es el momento de la construcción de esa solidez justamente entre las partes. Entonces hay muchos vínculos y muchas conexiones entre personas, que para mí la clave de las relaciones libranas es el tipo de conexión, que creo que se lo da mucho Escorpio en este momento. Uno no se conecta desde una profundidad y no desde una superficialidad. Esas son las que menos van a durar y las que tal vez no abunden, porque con tanta tecnología y con sobrecomunicación que tenemos, probablemente estemos buscando algo muchísimo más hacia el pasado, quiero decir, como esto de vernos, de hablarnos, esto de compartir físicamente, esto de no interponer tanto la validación de una relación en redes sociales ni exponerla en redes sociales, o exponer solamente el trabajo, lo que uno quiera y no tanto un vínculo, porque el vínculo no pasa por ese lugar, que también le va a pasar a muchas personas que tienen este tema de que necesitan ser validadas por una foto, por un like en una historia, hombres y mujeres lo digo. Bueno, esas cosas se van a polemizar durante esta luna y posterior a esta y todo el año que viene, que es un 2026 fuerte, sobre qué tóxico o no tóxico son las relaciones, en las relaciones o los vínculos, las redes sociales en general. Entonces, saliendo de esa temática, yo lo que siento es como que estas conexiones afectivas que están naciendo entre personas, que se hablan o que se ven o algo así, pero no es todavía, es porque se está como construyendo esa base, y puede ser que esta luna cierre esa etapa de, bueno, dimos unos primeros pasos, ahora vamos a empezar a caminar juntos. Antes es como que caminábamos hasta encontrarnos en un lugar o en un punto, y ahora vamos a empezar a caminar juntos hacia la concreción, ¿no? Hacia algo, pero siempre desde un compromiso, responsabilidad afectiva. Yo creo que lo lento, que mucha gente me pregunta, lo lento construye solidez. En este mundo tan acelerado y violento en cierta forma, lo lento es solidez. O sea, obviamente tiene que haber reciprocidad, ¿no? Pero creo que lo lento construye para mí solidez. Por eso hay ciertas personas que me dicen, ay, vamos muy lento, o todo es muy lento. La ansiedad siempre es un enemigo, pero también es un maestro. La ansiedad, para que todos aprendamos de disfrutar de esas conexiones cuando estás caminando para ese punto de encuentro que digo que es esta luna, ¿no? Para muchas personas que se conectan entre sí. Hay una herida compartida también entre esas partes, que puede ser una herida infantil, adolescente, reciente, pero que no es un punto de encuentro ni tampoco un punto de conexión necesariamente, pero sí es algo que une, que no hace al amor, sino hace a uno de los propósitos de ese vínculo, que es de alguna manera hablar y charlar sobre esa herida compartida, y juntos como ir encontrando un poco una perspectiva distinta de eso, para que después cada uno haga su proceso con esa herida y después sigan caminando, ¿no? Que esto es una pregunta que también me habían hecho el otro día. Creo que para mí lo más fuerte es las uniones que se van a dar, que son uniones que son muy escorpianas, son muy profundas, son muy intensas, son muy de combatir ese miedo a ser visto y que te acepten, porque a veces el miedo es que te acepten. Uno está acostumbrada a la no aceptación, pero que te miren y te acepten y que te amen, ¿no? Que ames al otro como el otro es o elige ser, y que realmente te des cuenta que alguien se enamoró de ti. Porque a veces uno tiene enamoramientos, pero cuando alguien se enamora de ti, o sea, de lo que eres, eso a veces no se experimenta todas las veces en la vida. Y me parece que ese es el miedo que todos cargamos, ¿no? Ay, alguien se enamoró de mí.
y yo me he enamorado de alguien. Y bueno, ahí te están viendo. Ahí somos vistos y ahí está el miedito, como digo yo, de ay, me están mirando, qué vulnerabilidad, qué vulnerable que estoy. Pero bueno, bienvenida a esa vulnerabilidad, porque es una maestra también y habla de que es un amor bello, en el que uno va a ser muy feliz, seguramente porque está siendo uno mismo y cuando uno es uno, es libre y no hay cosa más linda que amar en libertad. Eso es lo más importante. Bueno, los dejo. Recuerden que tienen el Club Astrológico si se quieren unir para tener muchos más videos, más análisis, el podcast, clases, etc. Les mando un beso.